todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hay toda una disciplina de la arqueología bíblica, que nos demuestra que muchos de los hechos que aparecen en la Biblia son total y absolutamente reales. Pero ¿qué pasa con otras historias que están en el libro sagrado y que tienen cierta controversia? Por ejemplo, ¿existió el diluvio universal? Una historia que aparece en más de 500 culturas del planeta. O por ejemplo, hay pasajes en la Biblia que nos dicen que los ángeles llegaron a tener relaciones con las mujeres más hermosas de este planeta, engendrando así a los Nefilín, o gigantes que vivieron aquí en nuestro mundo. Toda una serie de historias fantásticas que tienen una base real que os va a sorprender. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, los archivos X de la Biblia. Es el libro más vendido, más traducido y más leído de toda la historia de la humanidad. Y valga la redundancia, cuenta la historia de la humanidad no solo desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, sino incluso antes, en un tiempo en el que tenemos que hablar de Dios y de los ángeles. Desde el Génesis, donde se cuenta nuestra creación, hasta un fin de la humanidad, casi un fin, que fue el diluvio. Más tarde, la aparición de ángeles, de seres celestiales, e incluso en el Nuevo Testamento, la venida del mismísimo Hijo de Dios, de Jesucristo, para terminar con el fin de los tiempos, el Apocalipsis. La Biblia es un libro fascinante que no solamente nos cuenta la historia de la humanidad y que ha creado una disciplina dentro de la arqueología, que es la arqueología bíblica, porque eso es lo complicado, lo difícil y lo fascinante de la Biblia, que la arqueología nos ha demostrado que una parte es total y absolutamente real, y hay otras partes donde la duda, la incertidumbre, el enigma y el misterio aparece. Porque, por ejemplo, la Biblia nos narra la aparición de los Nefilín, la aparición de gigantes, en un momento en el que seres celestiales o seres demoníacos, no lo tengo claro, se aparearon con las mujeres más hermosas de la tierra. Así nos lo cuenta el Génesis. ¿Fue esto verdad? ¿Es cierto que hubo un tiempo tan repleto de misterio, tan fascinante y tan enigmático, que hechos así llegaron a suceder? Por encima de si es usted cristiano, católico o creyente, la Biblia es un libro de historia fascinante. A mí, por ejemplo, me sedujo leer el Apocalipsis. Es lo más críptico que he leído en mi vida. Todo metáforas y símbolos en un lenguaje realmente enrevesado. Sin embargo, de una belleza y de un mensaje profundo que le cala a uno el alma cuando lo está leyendo. Y creo que esa es la magia de la Biblia, que sus palabras han hecho que más de 2.000 millones de personas crean en Dios, crean en un Dios incluso que en un momento de la historia se hizo hombre. En fin, no soy un gran conocedor de la Biblia. Tenemos, por supuesto, hoy aquí una persona que sabe de la Biblia muchísimo más que nosotros. Pero sí me parece un texto que hay que tener en cuenta, no solo porque la arqueología demostró que una buena parte es totalmente cierta, sino porque
yo abro las puertas de mi mente y de mi corazón a pensar y a creer que algunos de los episodios que en principio pueden sonar fantásticos de la Biblia, como es el diluvio o como es la aparición de esos gigantes, fue real. Y hay una parte de la ciencia incluso que trabaja sobre esto. Diluvio, Noé, el arca, gigantes, ángeles, una historia fascinante, una lucha entre luces y sombras, cuyo escenario es la tierra y uno de los protagonistas, los hombres. Pase lo que pase y cuando haya oscuridad, acuérdense siempre de esto, péguense a la luz, porque la luz siempre gana, aunque esta batalla eterna entre bien y mal, yo creo que será realmente infinita y eterna. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios y opiniones, y ese numeral es Biblia Caracol. Repito, el numeral es Biblia Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de mis viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. En marzo del año que viene y en junio iré a Turquía. Dentro de poquitas semanas vais a tener toda la información de esos viajes. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, y también acordaros que hay un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast y vídeos todas las semanas. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, el Monseñor Andrés Tirado, y un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal de Caracol Radio. Hoy que estamos de aniversario, Juanje, 75 años de Caracol Radio, la primera cadena radial de Colombia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos acompañarlos en sus casas, en sus dispositivos, las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast. Para nosotros es un honor llegar con nuestro trabajo y acompañarlos siempre, y desde luego que ustedes hagan parte de esta gran familia de Caracol Radio. Y hoy, Juanje, hablando de una temática que siempre me ha llamado mucho la atención, los archivos X de la Biblia, el libro sagrado más importante en Occidente, un libro que tiene, digamos, un lenguaje a veces muy metafórico, muy cifrado, y que nos encierra muchos enigmas muy interesantes que vamos a analizar en este espacio. Y una cosa, bueno, lo primero es muchas gracias al Grupo Prisa por tenernos aquí en este 75 aniversario de Caracol, y tremendamente felices de que esta radio pues sea una radio que le abre un espacio al periodismo de misterio aquí en Colombia, y un saludo a todos los oyentes que nos oyen, no solamente en Colombia, sino las millones de personas que nos oyen en Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, a todos los hermanos latinoamericanos y a los españoles también. Seguiremos trabajando y seguiremos trayendo mucho periodismo de misterio aquí a Caracol Radio. Es nuestro compromiso en estas 2 horas que tenemos sábados y domingos de 10 a 12 de la noche aquí en Caracol Radio. Efectivamente, a mí la Biblia es un libro que me fascina, que no es que me haya leído, solamente me he leído el Apocalipsis, es que me encantó. Sí. El Apocalipsis es una cosa tan loca que a mí me encantó, porque es como un gran enigma cifrado, ¿no? Pero lo que me fascina de la Biblia es que la arqueología bíblica ha demostrado que la Biblia nos está hablando de hechos reales y que sucedieron. Ya no solamente la vida de Jesús, sí, sino, por ejemplo, si te vas al Génesis o te vas al Antiguo Testamento, el Éxodo, por ejemplo, el cómo llegan los judíos hasta Israel, todo esto está documentado. Yo estuve viendo los muros de Jericó este año, por ejemplo. Todo esto es real. Entonces, si eso es real, es también real el diluvio, que aparece en más de 500 culturas del mundo. Ojito.
es real también, por ejemplo, esta especie de unión de esos ángeles o esos seres que llegaron como si fueran extraterrestres y nacieron gigantes, como se habla, porque se dan datos muy concretos. Por ejemplo, en la ciudad de Canaán, cuando llegan los israelíes, que están los hijos de Anak, que eran todos gigantes, los anaquitas. Entonces, ¿esto fue real? Pero bueno, el que sabe muchísimo de esto, muchísimo más que nosotros y es nuestro invitado, es el padre Monseñor Andrés Tirado. Feliz, padre, de tenerlo aquí en el estudio de Caracol por primera vez, aunque había visto usted ya en Caracol, la habíamos entrevistado, pero tremendamente feliz de que estoy aquí en directo en el estudio de Caracol Radio. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Alejo, muchas gracias a Caracol en una fecha tan importante, en este aniversario, 75 añitos. Sí, señor. No se cumplen todos los días. Sí. Entonces, imagínense, aquí estamos. Y que bueno, hace rato no venía por acá, sí. Pero bien, muchas gracias, Juan Jesús. Es fascinante. Yo creo que los enigmas que a la gente le vuela el pensamiento, la mente, las ideas, es cómo comprender la Sagrada Escritura. Sí, claro. Porque es muy complejo. Si usted se mete, como la locura que usted hizo de meterse en el Apocalipsis. Sí, me encantó. Me encantó. Queda loco porque no, ¿cómo es esta cuestión? Que vienen los jinetes y los 7 sellos y que esto se va a acabar y cómo va a ser. Es complejo entender un escrito que ha sido tan bien elaborado, tan bien trabajado, que tiene varios lenguajes, que tiene un lenguaje encriptado, secreto, oculto. Es muy complejo de entender, pero es fascinante. Y cada vez que uno empieza a profundizar, le empieza a gustar más porque encuentra más y más detalles, me imagino. Cuando usted, que se habrá leído la Biblia varias veces, me imagino que cada vez que la lee encontrará detalles que a lo mejor en otras lecturas nunca vio o nunca se fijó. Interpretaciones también. Porque es que a veces creemos que la teología cristiana católica es una, y la judía es una, y la islámica es una, pero es un prisma de cualquier cantidad de concepciones diferentes. Entonces, cuando nosotros estudiamos la teología y la Sagrada Escritura, desde una línea, bien, hay divergencias, pero se mantiene. Pero cuando usted se abre a otras interpretaciones, ya la cosa cambia. Y dice, bueno, ¿cómo es esta cuestión? ¿Será que es? ¿Será que no es? Es esta la interpretación, pero es que esta otra también es válida. Sí, claro. Ahí sí se vuelve un mar de ideas. Pero, por ejemplo, ustedes cuando están en el seminario y esto, padre, cuando les hablan, por ejemplo, de un tema que ha investigado la ciencia, y ahora podemos dar además diferentes versiones de la ciencia, como es el diluvio, a ustedes, otros sacerdotes, le dicen, ¿esto fue real o puede ser como una especie de metáfora de que hubo una especie de fin de la humanidad y nos lo contaron así en el Génesis? ¿Cómo es esa teología que les explican cuando les hablan, por ejemplo, del tema del diluvio? Así nos vamos metiendo en el tema del diluvio. Hay que comprender algo, es que el Primer Testamento, Segundo Testamento, o Antiguo Testamento y Nuevo, como lo quieran llamar, o primer pacto, segundo pacto, eso tiene diferentes formas de verlo, ya viene con una exégesis, una hermenéutica, una interpretación de muchos 2.000, 3.000, 4.000 años hacia atrás. Entonces, cuando usted recibe esa síntesis, usted tiene que empezar a estudiar y a desmenuzar qué es lo que está viendo, exacto, qué es lo que le están trayendo. Entonces, usted empieza con diferentes modelos teológicos donde le van explicando la tradición a través por lo menos de estos 2.000 años. ¿Por qué? Porque tenemos la influencia del cristianismo y catolicismo. Pero ya cuando usted empieza a avanzar y a subir en ese nivel, entonces se exige que usted entre un poco más al mundo judío, por ejemplo, al mundo rabínico. Y cuando usted ya entra al mundo rabínico, eso es un universo paralelo, eso es otra cosa total, porque una palabra para ellos no es solo una palabra en el mundo occidental para nosotros, sino tiene toda una teología y hay libros y libros, enciclopedias, solo para hablar de un vocábulo, por ejemplo. Y asimismo las diferentes interpretaciones, por ejemplo, de el diluvio, de Egipto,
y lo que es el éxodo. Y muchas circunstancias que uno dice, bueno, pero esto me lo contaron así, pero ellos tienen otro tipo de visión de lo que sucedieron. Y ya llega la ciencia moderna, llega la arqueología, en específicamente la arqueología bíblica, y le dice, venga, vamos a cotejar eso a ver si es real o no. Y cuando usted empieza a mezclar muchas cosas, porque desde el siglo XVIII y XIX, con la teología científico-crítica, empezaron a descartar muchas cosas y dijeron, no, eso es un lenguaje filosófico, es un lenguaje teológico, es literario que están utilizando una simbología. Pero cuando empiezan a descubrir y a excavar y empiezan a cotejar y decir, oiga, lo que decía la Sagrada Escritura sí tenía razón, no es exacta, no es que sea un plano cartesiano que le diga la coordenada exacta donde ocurrió, pero sí el hecho como ocurrió. Entonces sí tiene arqueología, tiene historia, tiene mitología, tiene filosofía, tiene teología. Pero en ese desarrollo del siglo XVIII y XIX hicieron un gran daño al expropiar la Sagrada Escritura de que realmente sí tiene arqueología y tiene historia. Claro, yo hice con usted además un programa de arqueología bíblica que le entrevisté una vez para una Semana Santa, un especial en Semana Santa aquí en Caracol Radio en Noche de Misterio. Por ejemplo, si empezamos a meternos en el tema del diluvio, aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque el diluvio ya se cuenta en las tablillas sumerias, que en vez de hablarnos de Noé, se nos habla de Ziusudra o Usnapichin, ¿vale? Diferentes nombres en acadio, en sumerio, que aparecen en el poema de Gilgamesh de cómo llega un gran diluvio y un señor, que en el Antiguo Testamento es Noé, construye un arca, y es curioso además porque, bueno, en este arca iría una pareja de cada uno de los animales de la tierra, y es curioso además porque en el Antiguo Testamento, a diferencia que en las tablillas sumerias, sí dicen que ese arca acabó en el monte Ararat, que es un sitio muy concreto que hay en Turquía. Entonces, claro, muchas veces los científicos en principio dicen, bueno, es imposible que hubiera habido un diluvio en todo el mundo, que hubiera fastidiado al mundo. Ahora, una gran inundación en la antigua zona de Mesopotamia es más que posible, sí, entre los ríos Tigris y Éufrates. Y entonces hay un montón de teorías científicas. Una, por ejemplo, que nos dice que hace 12.000 años el nivel del Mar Negro subió muchísimo porque fue la última glaciación, y el hielo al derretirse pues hizo que subiera el nivel del mar. Otros que nos dicen, por ejemplo, que es posible que hubiera un gran tsunami en el Mediterráneo y eso arrasara pero millones de hectáreas en diferentes países y demás. Hay, por ejemplo, otra teoría científica que dice que a lo mejor esto se confundió porque hace unos 70.000 años, en lo que se conoce como la catástrofe de la Toba, hubo un invierno nuclear de 6 años por erupciones volcánicas. Y hay algunos científicos que dicen que el hombre estuvo a punto de desaparecer y que no sobrevivirían más de unas 10.000 personas. O sea, solo quedaron 10.000 personas en el mundo hace 70.000 años. Entonces, usted, monseñor, como sacerdote y estudioso de la Biblia, cuando empieza a ver este tipo de estudios científicos y tal, que están intentando bucear para ver la realidad de este diluvio, ¿qué es lo que opina de todos estos trabajos y del propio diluvio? Bueno, es que la cuestión, debemos de entender de que los textos de la Sagrada Escritura son posteriores a Mesopotamia y a todos los pueblos relacionados alrededor, pueblos semitas. Okay. ¿Qué hace el pueblo judío? Hace una reconstrucción, una recopilación de todos esos historias, todas esas anécdotas, de todos esos escritos y tradiciones. Lo sintetiza y lo coloca en una visión no de los dioses, porque es monoteísta el pueblo judío, sino que lo esteliniza y lo vuelve solo un Dios que está interactuando con un pueblo. Por ende, muchas de las tradiciones de los diferentes pueblos empiezan a achicarse
entrando a la Sagrada Escritura. La tienen que fidelizar ese concepto para que ellos puedan entender realmente qué es lo que viene de atrás. Pero al hacer esa síntesis deja muchas circunstancias fuera del relato bíblico. Para los que escriben el relato bíblico sienten que es más que suficiente para dar la explicación de lo que está sucediendo. Una vez hablamos algo con Juan, que es el núcleo común. Es algo de una fuente que beben presumerios antes de todas las civilizaciones y que después se empieza a regar. Eso. Esa es la tradición. Es, por ejemplo, Juan, que su abuelo, por ejemplo, es un ejemplo, estuvo en la guerra, en la Revolución Española, por ejemplo. Uh-huh. Y él vivió su experiencia, vino y le contó a su familia: a mí me pasó esto y esto. Vamos a escribir una historia de lo que sucedió. Pero ¿cómo la cuentan? Como es la vivencia de esta persona y de esta familia. Eso hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene unión con muchos otros pueblos alrededor, pero tienen que escribir su historia, una historia del encuentro con un Dios verdadero para ellos, que les está mostrando el camino. Pero ¿cómo concilian relatos que vienen de diferentes tribus y diferentes pueblos, que son también de mi abuelo, de mi bisabuelo y mi tatarabuelo? Entonces tienen que sentarse y decir, bueno, nosotros tenemos que sintetizar ese relato. Exacto. Pero eso no quiere decir que pierda fuerza la tradición. Entonces cambiémosle los nombres, cambiémosle los lugares, cambiémosle la época, pero el sentido profundo de lo que trae esa tradición es la misma. Claro, y lo importante aquí es que esto fue algo tan importante, como estaba comentando usted, que pasó de generación en generación y de pueblo a pueblo y de cultura a cultura. Y aquí esto es lo que me hace pensar, leche, ¿no será que es verdad que pasó? Efectivamente, no tuvo por qué ser en todo el mundo y tal, sino que en aquella época, si la gran mayoría de los seres humanos estaban viviendo en Oriente Medio hubo unas grandísimas inundaciones, pues eso quedó en el recuerdo como el famoso diluvio. Y es más, incluso el hecho de que Dios se comunicara con el que entendía que era una buena persona, un buen alma, y le dijo, oye, que esto se va a poner feo, construye un arca y sálvate. Claro, ¿y por qué no pudo pasar así? Esa es mi gran pregunta. Juan G., al respecto hay un experto que se ha comunicado recientemente en medios de comunicación avalando desde el punto de vista de la ciencia la posibilidad de un diluvio que hubiese podido durar durante más de una década. ¡Wow! Una década. Robert Ballard, Juan G., un hombre experto en la exploración acuática, de acuerdo a una investigación que él realizó en 1999, donde encontró una costa inundada, vestigios de que realmente el nivel del agua había subido en un momento mucho, sostiene una teoría de que hace 12.000 años, desde Connecticut hasta el Polo Norte, había una masa de hielo de más de 15 millones de kilómetros. De acuerdo a Ballard, hace 12.000 años, este hielo se comenzó a derretir y al menos en el hemisferio norte se produjo una gran inundación durante 10 años, Juan G. Yo te digo una cosa, creo que fue en el año 2008, estuve en Turquía haciendo reportajes y pude bucear en una ciudad sumergida. Sí. Y la gente no es consciente de lo que ha cambiado el nivel del Mediterráneo en 2000 años. O sea, era una ciudad griega lo que yo buceé, y la gente dirá, una ciudad griega en Turquía. La gente no sabe que hay más ruinas griegas en Turquía que en Grecia. ¿Vale? Entonces estuve filmando Kaunos, Tlos, esto creo que estaba cerca de Kaunos, para ser exacto. Y bueno, fue una experiencia alucinante porque, claro, tú vas en el barco y ves unas escaleritas y crees que, bueno, pues cabría allí algo y tal, pero te tiras al agua y no, la escalerita era de una de las casas de la parte de arriba de la ciudad. Wow. Toda la ciudad está abajo. Y entonces vas buceando y vas viendo los trozos de cerámica, todos los cimientos de las casas, se ven perfectos a 7, 8 metros de profundidad. Pero claro,
estamos hablando de unas variaciones muy, muy importantes, y es como muy bonito, muy espectacular cuando tienes la suerte de poder bucearlo. Si buscáis en Google, por ejemplo, hay unas ruinas romanas submarinas en Libia que son impresionantes. Vale, entonces claro, si esto ha pasado solo en esta visión que estamos hablando de unos 2000 años, ¿qué no habrá pasado en 5000, 6000 años que se habla del relato? Ese es el tema. Me estaba acordando ahora, aunque me salgo un poco de... Bueno, sí tiene que ver con el diluvio. El arqueólogo alemán, que aquí nos encantan los arqueólogos alemanes porque son los únicos que se mojan, Klaus Schmitz, el arqueólogo alemán que descubrió los templos de Göbekli Tepe en Turquía, dándoles una antigüedad de 12.000 años, 12.000. No se cortó un pelo cuando dijo: para mí esto es el Edén bíblico. Dice, ¿y es el Edén por qué? Porque había un tipo de trigo que era la escanda. Bueno, primero, la zona era mucho más lluviosa que a día de hoy, había muchísimo trigo silvestre que era escanda, y él comenta que había manadas de gacelas de hasta 10.000 ejemplares, con lo cual poner un cerco, pillar a 40 o 50 gacelas, más hacer pan, más todo esto, era como muy, muy fácil, y él se convenció y dijo, el eco del Edén que nos quedó para él fue Göbekli Tepe, y a lo mejor tienes razón. Y las coordenadas apuntan a que sí. Es que ese es un debate bien sí. escabroso, como dicen por ahí. Entonces nosotros el hombre moderno cree que el hombre antiguo era ignorante y era tonto y era personas que vivían solo en las cuevas y no era más, pero no, la ciencia y la arqueología ha cambiado esa visión. Sí, total. Entonces, por mucho tiempo no se creía que era cierto el diluvio, ni que esos fenómenos hubieran sucedido. Pero llega la arqueología y todos estos avances y estas noticias y llegan a poner un punto donde dicen, bueno, creemos, no creemos, si está diciendo la verdad, no estaba diciendo la verdad. Entonces, es transformante ver cómo las cosas van cambiando con el tiempo, pero sí, que nos vuelven a traer a lo antiguo. Sí, y una cosa que ha dicho usted que es clave. Yo, por ejemplo, cuando me ha dado por investigar esto de la vida de Cristo y tal, pues uno piensa, porque en general piensas, bueno, pues hace 2000 años la gente pues tenía que ser muy ignorante. Bueno, pues resulta, por ejemplo, que todos los judíos sabían leer y escribir. Total. Porque estaban obligados a poder leer el Talmud. O sea, no había analfabetismo en el Israel-Palestina, llamarlo como queráis, de hace 2000 años. Lo que pasa es que querían que Jesús y los apóstoles fueran unos novelistas. Sí, bueno, unos literatos, pero fuertísimos. No, obviamente, y sabían varios idiomas, ¿no? Uh-huh. Es complejo el tema. De pronto los espartanos y los judíos eran los únicos que se preocupaban, bueno, algunos niveles de los griegos y los romanos altos, ¿no? En enseñarle a sus niños. A leer. Entonces, 4, 5 años, 7 años a la sinagoga. Sí. Y la sinagoga no era solo el lugar, voy a orar y voy solo a que me den consejos y hablar de la palabra de Dios. No, era un sitio donde hacían negocios, donde hacía aprendizaje, donde había tecnología, donde se hablaba de todas las tradiciones antiguas, de ley, de política, de economía. Entonces, tanto niños y niñas, eso tenían los judíos. Sí. Flavio Josefo lo relata muy bien, uh-huh. Porque a veces creemos, no, es que como eran pescadores los que seguían a Jesús, antes que eran unos ignorantes y analfabetas. Entonces hay que mirar que las cosas a veces, como por lo del desarrollo tan paupérrimo de la Edad Media, hizo mucho daño en la visión antigua. Sí. Hizo un agujero negro que hasta ahora empezamos como a descubrir muchas cosas de la antigüedad que decimos, oiga, eso no era así. Y era mucho más complejo y mucho más hermoso de lo que nos imaginamos. Sí, efectivamente, o sea, en el antiguo Israel-Palestina, absolutamente el 100% de la población sabía leer y escribir. No había alfabetos. Y igual, por ejemplo, me parece curioso, ¿no? Cuando hago el Camino de Santiago y le comento a la gente, oye, las catedrales, que tú las ves, en la Edad Media no era esto. En la Edad Media, en las catedrales,
se hacía mercado dentro y tal, la misa se hacía en el coro, claro, y era un sitio con vida. Y los peregrinos dormían en la catedral, pues obvio, los obispos les dejaban dormir porque iban haciendo el camino en Santiago, pues allí dormían. Punto económico, pero fuertísimo. Claro, efectivamente, y eran sitios de vida. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Biblia Caracol, un libro que nos habla desde el comienzo de los tiempos, antes de que el hombre pusiera sus pies sobre la faz de la tierra, hasta el fin de la humanidad y de nuestros días, repleto de infinidad de misterios, como os comentaba antes, de hechos que ha demostrado después la arqueología bíblica. Y nos quedan otros, por ejemplo, como es el diluvio, que todavía están envueltos en un océano de enigmas. Y no solo eso, porque si hay una cosa en la Biblia que a mí me deja loco, es la parte esta del Antiguo Testamento donde dice: y llegaron los ángeles y se aparearon con las mujeres más bellas. Voy a buscar exactamente el párrafo para leerlo ahora. Y esto es una cosa que me deja loco. Y yo le comenté a Alejandro Bernal que se preparase, además, como esto, obvio, ahora obvio nos dirá el padre su opinión, que es mucho más docta que la nuestra, pero a mí esto me recuerda un poco a lo de los extraterrestres y vidas tal. Claro. Y hay un montón de episodios extraterrestres en la Biblia. Exacto, Jorge. Coméntanos, Alejandro. Jorge, yo creo que uno de los más famosos y que se ha hecho muy inventado en las últimas décadas tiene que ver con el profeta Ezequiel. Y es que se comenta que hacia el año 613 antes de Cristo, Ezequiel se encontraba cautivo en Babilonia junto a otros 3,000 habitantes de Judea. Y de acuerdo a las propias palabras de este profeta, de repente divisó una especie de tormenta que se estaba divisando en el horizonte. Un viento muy fuerte comenzó a agitar las ropas de Ezequiel y detrás de esa nube observó algo centellante, algo realmente impresionante. A medida que esta nube se fue acercando, él percibió un estruendo muy grande, mayor, realmente contundente, y apreció a un vehículo que tenía 4 enormes ruedas guiadas por 4 querubines. El profeta Ezequiel, cuando observó eso, quedó realmente sorprendido. De acuerdo a algunos exegetas, estas 4 ruedas y estos 4 arcángeles pudieron haber sido otra cosa, un lenguaje metafórico, pero desde entonces, Juanje, esta extraña nube que en cierto modo arrebató a Ezequiel siempre ha fascinado a los expertos y a las personas que avalan la existencia del fenómeno ovni dentro de la Biblia. Y ahí está un libro que se llama Ezequiel estuvo en una nave extraterrestre. Exactamente. Que fue un bestseller súper vendido en los 80. Padre, como teólogo, cuando le cuentan una historia como la de Ezequiel, ¿con qué ojos lo ve usted o cómo lo entiende? Bueno, yo tengo una mente muy abierta a todos estos fenómenos, ¿no? Sí, claro. Y es más, en el judaísmo antiguo también tenían estas discusiones, porque no era que solo entendemos la Sagrada Escritura con un objetivo, una interpretación y ya, sino que entre ellos se discutía. Y a día de hoy todavía. Sí. Y son peleas pero fuertísimas, eso se alzan la voz. Los que hayan ido los que hayan pasado por Jerusalén, al muro de las Lamentaciones, algunos, ahí hay una cava donde estudian, y muchas veces ustedes pasan y están gritando y peleando el uno el otro, y entonces le dicen, no, tranquilo, eso es normal. Sí, están hablando, pero están que se dan, pero eso está tranquilo. Justo a la izquierda del muro, donde está la entrada del túnel de los salmoneos, ahí sí, lo ves discutiendo y todo, pero sí. Normal. Es que el judaísmo entiende que se puede discutir de cualquier aspecto del Talmud y de tal, sin límite. O sea, sí, sin problema, como está diciendo el padre. Entonces, desde el Génesis, que nos habla de los hijos de los hombres que vinieron a copular, porque ese es el término, sí, claro, con las mujeres más hermosas. Ahí
libros apócrifos o que no entraron en el canon o no fueron aceptados en el Antiguo Testamento. Hablamos mucho de los apócrifos del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también los hay. No sabía que había apócrifos del Antiguo. Y son muy importantes. Por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, que él habla de estas cosas. Enoc 1, 2 y 3. O sea, las 3 versiones que tienen mucho que ver con lo de los néfilis y lo que se narra en el Génesis. Entonces, para entender lo que en la Sagrada Escritura aparece, la Biblia, que nosotros conocemos sobre esta interrupción de estos ángeles caídos, tenemos que también estudiar esos libros apócrifos, porque es que ahí sí se habla mucho más claro de cómo eran las cosas. Oiga, pero usted ha dicho una cosa... Ángeles caídos. ¿Entendemos que estos que se relacionaron con las mujeres serían demonios? Que ahí viene la interpretación teológica. Ya, que ahora se puso bueno, sí, tarde. Señor. Muy bien, hizo la tarea. Claro que sí. Entre ellos, hablando desde la teología rabínica, unos discutían de que fue un desarrollo después del exilio en Babilonia, donde el pueblo judío se contaminó de los persas, pero también de la cultura grecorromana o helenística. Entonces, como para colocar un equilibrio, desarrollaron los textos de Enoc, que son de ese periodo prácticamente, como para mostrar una mitología, pero más hacia la parte hebraica, judía. Pero hay otros que dicen que no, que la cuestión viene de más atrás. Y como lo que hablábamos hace un momento, el pueblo judío sintetiza esas tradiciones. Para el pueblo judío no es que se robó, no es que se copió, no es que eso es suyo y esto es mío, porque no existe el copyright en esa época, sino que yo soy usted es mi abuelo, y por allá está mi tío, y por allá está mi sobrino, y venimos de lo mismo, y cada uno cuenta su historia, y es válida, y es legítima. Entonces usted encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la creación, Génesis 1 y 2, la creación de Adán y Eva, contada de dos versiones diferentes. Y así usted va a encontrar en el Génesis y en el Antiguo Testamento diferentes textos que uno dice, pero ¿por qué metieron esto si esto no combina? No tiene nada que ver ahí. Pero que para los que lo escribieron era importante porque es palabra sagrada. Quiere decir que viene del Señor, viene iluminada del Señor. Para poder comprender las diferentes teorías y las diferentes interpretaciones, tenemos que conocer esos libros apócrifos, porque ahí sí habla claramente sobre el papel de Enoc y el papel de los vigilantes, si los queremos llamar así, o de los ángeles caídos, y también ellos tienen su interpretación. Ya cuando pasa el cristianismo, tiene otra interpretación diferente, porque ya se convierte un poco más, los vemos con una visión más de demonios, de ángeles que cayeron, que desobedecieron, eso, exacto, y por ende se hicieron reos de ese castigo. Pero hay muchos que dicen, no, realmente no creemos de que haya habido esa opción, es una metáfora, como Alejandro lo mencionó hace un rato, que la mayoría de los académicos que lo dicen, pero hay grupos, tanto en la línea judía, cristiana, católica, donde hay divergencias, y donde dicen, no, pero es que mire que estos textos apócrifos, comparados con los textos canónicos, la Sagrada Escritura, con textos antiguos de otros pueblos, nos dicen que la cosa no fue así, que la cosa se manejó de otra forma y que es posible de que otros seres hayan venido acá. Entonces, en la Sagrada Escritura no encontramos nada de extraterrestres. No. Ahí se lo digo yo. Esos son interpretaciones. Eso es. Pero las interpretaciones antiguas de los rabinos, ellos mismos se peleaban. Y unos sí creían que venían de otros seres, mundo, de otras esferas, porque cuando se crea el Génesis hay una gran bóveda de aguas que se separa. Y ahí es donde ya hay algo antes. Entonces nosotros creemos que es que el Génesis habla de toda la creación del universo y no habla desde el universo de nosotros. Entonces ellos lo ven como otras esferas, otras dimensiones donde pudieron haber pasado o llegado de otras dimensiones o otras galaxias o otros mundos, porque para la visión judía
el mundo no solo, la creación de Dios no es solo es la tierra, sino es más profunda. Claro, es que lo que ha dicho usted creo que es clave para entender esto. Pueden venir de otras dimensiones, otras galaxias, otro mundo, porque ahora la ciencia nos habla de un multiverso, Ajá. no de un universo. Esa es la clave. Es que quiero leer el párrafo para que veáis lo complejo que es esto. Dice lo siguiente la Biblia: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es, claro, es un texto. El problema es que ahí no dice por qué se da. Eso es muy difícil de interpretar. No, pero que es que la parte donde está es en los apócrifos. Okay. Ahí sí. Okay. Y eso lo conocen los rabinos. Porque ellos sí estudian los apócrifos, no porque no sean importantes, sino son materia de consulta. Entonces, el otro pedazo de la historia de por qué vinieron y por qué se dio y por qué se acortaron los años, están los apócrifos. ¿Y qué es lo que dicen esos apócrifos de por qué vinieron esos ángeles? Porque ahí dice que se aparearon con las hijas de los hombres. Es complicado. Una clase larga para explicarlo, pero el hecho es que el ser humano se aparta de Dios porque tiene vinculación con el Génesis, con la serpiente antigua. Y como los ángeles caídos, los hijos de los hombres, se revolucionan para venir a estar acá para traer ciertos beneficios. Okay. Y ahí es donde se viene, bueno, ahí explica todo el proceso, el por qué, el para qué, por qué se dio. Y ahí sí uno entiende, ahora sí encaja por qué el texto, porque en la Sagrada Escritura hay temas que solo ponen el texto y dan la referencia de lo que sucedió, pero no explican cómo. Eso es. Claro, por eso es tan difícil de interpretar. Yo es una de las partes de la Biblia que más me fascina. ¿Sabes? Me he leído ese párrafo 80 veces. Es muy complicado de entender, y además cuando nos habla de ese tiempo de gigantes y bueno, y que se aparearon estos ángeles y tal, pues es un tema que a mí me fascina, y de ahí vendían los famosísimos Nefilín, que eran gigantes. Exactamente, Juanje. Una de las referencias, ya que estamos hablando de evangelios apócrifos, Enoc denominaba al líder de estos ángeles caídos, de estos Grigori, que era el término en específico que utilizaba Enoc, lo denominaba como Azazel. Azazel, el líder de estos ángeles caídos, quienes se aparearon con las mujeres, pero aparte de eso, Juanje, Azazel trajo conocimientos para las mujeres, conocimientos vedados, les enseñó a maquillarse, les enseñó una serie de artes, incluso magia, botánica y demás. Exacto, fue un portador de conocimiento, de acuerdo a Enoc. Y yendo de la mano de esta existencia de gigantes en la Biblia, Juanje, y es una referencia que a mí siempre me ha fascinado, la existencia del rey Og de Basán, que está nombrado en el Deuteronomio. Y es que este rey Og de Basán era mencionado por algunos refaítas. En específico se describía una cama que utilizaba este monarca, una supuesta cama de hierro que tenía 9 codos de largo por 4 de ancho, es decir, más de 4 metros de alto por 1.8 de ancho, que tenía que utilizar este monarca, que era reverenciado por los refaítas, uno de esos pueblos antiquísimos, y que de acuerdo a algunos expertos, este rey Og de Basán pudo haber sido uno de estos descendientes de esa unión de los Grigori con las mujeres más hermosas. Esto es de ciencia ficción, padre. Claro, a mí me encanta. El problema es que no hay pruebas de gigantes. No. Pero, no, si vamos a lo científico, no. Pero todos los pueblos, la mayoría de los pueblos tienen referente.
Y hay pruebas circunstanciales de que sí ha existido los gigantes, pero en este momento pruebas contundentes no las hay. Había en Georgia una que era muy curiosa, ¿no? Un tipo, ¿te acuerdas? Que hicimos esto en un programa en Oculto tras la sombra hace poco. Sí. Y había en Georgia un dato muy curioso, pero no se lo puedo decir ahora exactamente. A mí esto es un tema que me fascina, ¿no? Y luego aparte, por ejemplo, cuando vemos en la Biblia, cuando se nos habla de Goliat era uno de estos gigantes, al que el rey David es capaz de dar muerte. Y hay más episodios ovni también en la Biblia, ¿no? Juanje, uno de los más fascinantes tiene que ver con Felipe, un apóstol de Jesús. Y básicamente esto está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la historia es así. Resulta que Felipe estaba caminando por el desierto, se encuentra a un viajero que estaba intentando interpretar un libro. Felipe se acerca, le da el contexto necesario y le transmite un mensaje muy interesante. Le dice, miren, yo fui seguidor de un hombre santo, un hombre que murió crucificado, al tercer día resucitó. El viajero estaba muy sorprendido, un viajero abisinio, de acuerdo al Hecho de los Apóstoles, que muy sorprendido por esta historia de Felipe, cuando de repente, tras esta historia y ante este viajero, Felipe es arrebatado por una especie de luz. Es decir, este viajero quedó sorprendido de ser testigo de una especie de abducción de un apóstol, Juanje. Hechos de los Apóstoles, como uno de estos seguidores de Cristo fue arrebatado frente a un viajero abisinio. Wow, y eso está en un apócrifo, dijiste. Exactamente, Juanje. Impresionante esa historia. Otra de las más interesantes que también se encuentran dentro de la Biblia, Juanje, y que iría de la mano de lo que estamos hablando de los Nefilim. Esto tiene que ver con el evangelio apócrifo de Judas. Y es una historia muy interesante porque hablaría de lo que sería la supuesta tumba de Moisés y cómo las huestes demoníacas y angelicales estuvieron batallando por usurpar esta tumba y las angelicales por protegerlo. Básicamente, Juanje, Satanás sabía dónde estaba ubicado, le reitero, según el evangelio apócrifo de Judas, la tumba de Moisés. Quería apropiarse de estos restos y baja San Miguel Arcángel a protegerlo con un ejército celestial. Se produce una batalla impresionante. Lucifer no quería dar tregua ante este suceso, y de acuerdo al evangelio de Judas, Juanje, monseñor y oyentes, esta lucha se va a dirimir al final del Apocalipsis. Quedó como en una pausa, en un stand-by, pero se va a dirimir en los últimos tiempos de nuestro mundo. No, fascinante. Supuestamente Moisés debería estar enterrado en el Monte Nebo, ¿no? Exacto. Claro. En la misma Sagrada Escritura aparecen dos hechos donde dice, uno que lo enterraron, otro que se desapareció. Y esa duda pasa a los libros apócrifos. Los libros apócrifos son como narraciones que tratan de explicar muchas cosas que no están en lo común o no están en la Sagrada Escritura fáciles de entender. Y muchas sí son de la creación imaginaria y otras sí vienen de algún hecho concreto. El hecho es que nunca se ha encontrado la tumba de él ni el rey David, entonces estamos esperando a ver. Pero sí hay muchas teorías que afirman que el fin de los tiempos las dos tumbas van a salir. Se van a manifestar. Bueno, hay una supuesta tumba del rey David en Jerusalén, pero es falsísima. No tiene nada que ver. Ves ahí a la gente rezando y tal, pero el mismo guía judío te dice que ahí es imposible que esté David. Efectivamente. Pero bueno, no deja de ser curioso. A mí es que me parece una parte como muy fascinante, ¿no? Porque es como si se mezclara, sobre todo en este párrafo que os he leído, el tema extraterrestre, ángeles caídos, ángeles que vienen del cielo, con hasta una hibridación. O sea, una cosa súper loca. Y luego el tema de los gigantes. Entonces, ya te digo, para mí es la parte más de ciencia ficción de la Biblia, y siempre me intrigó mucho. Y además, supuestamente estos Nefilim vivieron con los hombres hasta que el diluvio se los llevó. Fue por el diluvio, o sea, el diluvio fue porque el ser humano se había apartado de Dios, pero también para
sacar a los gigantes, a los Nephilim, saquemos a estos de ahí, borrémoslos, porque esa vaina no nos sirve. Un reseteo. Es un reseteo, un control a suprimir, sí. Pero se dice que de ahí también salieron espíritus tenebrosos a habitar la tierra, los desiertos. Es que eso tiene los libros apócrifos son bien interesantes en ese sentido. Ah, efectivamente. O sea, bueno, es que yo sí creo que realmente la Tierra, y usted que es exorcista y es conocido a nivel internacional como eso, la Tierra realmente fue y es, por desgracia, un campo de batalla entre esas luces y sombras, entre esos ángeles y demonios, que es una lucha eterna que nos ha rodeado, ¿no? Entonces, cuando leo párrafos así como el que he hecho de la Biblia, digo, ¿y si estos ángeles y estos demonios no fueran realmente de este mundo? O sea, fueran extraterrestres en el sentido de que no son de acá, pero operan sobre nuestra historia y operan sobre las personas del mundo. Y usted que es exorcista, pues ¿qué le voy a contar? Entonces, ¿cómo ve esto usted, monseñor? Cuando se habla del cielo, no es el cielo que yo miro y veo que es azul, sino lo que hay más allá. Entonces, más allá pueden ser muchas dimensiones, pueden ser muchos planetas, muchas galaxias, pueden ser otros reinos espirituales. Y por ende, acá hay manifestación de esas entidades, de esos espíritus, de esos demonios. Eso está en todas las religiones y espiritualidades del mundo. Sí, señor. Y de esa purga de los Nephilim salen esos demonios, esos espíritus errantes. Esa es una de las teorías de dónde vienen los demonios o los ángeles caídos, conectada con el Azazel, como lo quieran llamar, y y lo que es la serpiente del paraíso. Muchos de los pueblos más antiguos, sobre todo el pueblo judío, la concepción del pueblo judío en el Antiguo Testamento y aún en la época de Jesús, es que los demonios, los espíritus, se encuentran en los desiertos. Por eso es que Jesús se va al desierto y está 40 días, 40 noches, y llega el cachón y le dice, bueno, hermano, vamos a hablar usted y yo. Sí, señor. En el Monte de las Tentaciones, exacto, en Jericó. Sí, exacto. Señor. Entonces sí hay lugares malditos, podríamos decirlo, lugares que son portales, lugares donde hay manifestación poltergeist, manifestación de entidades de espíritus, sí, que pueden entrar y salir de esos lugares, portales naturales energéticos. Y yo he estado en muchos donde suceden cosas que científicamente no hay cómo comprobarlo, pero que son muchos fenómenos que suceden, y eso también está ligado a estas entidades, a estos espíritus bajos que atormentan. Es curioso como eso que ha dicho usted, me estaba recordando que, completamente fuera de la Biblia, en la mitología egipcia, Set, cuando pierde la batalla con Horus, con el hijo de Osiris, a donde lo manda Mun-Ra es al desierto. El desierto. Y vive en el desierto, efectivamente. Y entonces la tradición también africana, cuando vas por el desierto y ven que hay pequeños remolinos de viento, los tuareg y los bedúes, no les gusta porque dice que es como si fueran los dedos del demonio. Wow. Y entonces que te aparte, que da como que te quita la baraca, ¿sabes? Si te toca. Entonces como que si ves los remolinitos, no te acerques. Superstición, realidad inquietante, wow. No lo sé, no tengo ni idea, pero yo cuando estoy en el desierto y veo uno de estos remolinos, me aparto. Sí, me aparto, porque como dice el refranero español, que es muy sabio, allá donde fueres, haz lo que vieres. Cuando te están diciendo apártate de eso, bueno, pues por lo que sea, mejor se aparta uno y listo. Sí, pero es curioso, ¿no? Hay lugares, yo estoy de acuerdo con usted, hay lugares que son portales, y Oriente Medio tiene una carga energética absurda, y vas a sitios, o sea, para mí Jerusalén es uno de los lugares más mágicos del mundo, o sea, piedra a piedra se puede estudiar, investigar y toda esa historia. Y Egipto es otro que es una auténtica locura, y tienes esos lugares que son portales a lo positivo, y otros, por ejemplo, que desde mi punto de vista son a lo negativo. Cuando
cuando la gente hace los viajes conmigo a Egipto se lo explico. No voy a decir el negativo, el que venga lo entenderá, pero sí es chistoso. Bueno, es que fíjate, los egipcios le tenían tanto miedo al demonio que nunca lo dibujaban, del miedo que les daba. Solamente hay 2 representaciones del demonio en todo Egipto, solo 2, de Set. Una en el templo de Amun-Ra de Sigua y otra en la tumba de Nefertari. No hay más. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Biblia Caracol. Os estábamos hablando de hechos fascinantes que recoge la Biblia. A mí uno de los que más me impacta, la historia de los Nefilín, cuando se habla de que ángeles caídos se aparearon con las mujeres más hermosas. En un tiempo de leyenda, en un tiempo en el que hombres y dioses vivieron juntos, un tiempo que aparece también en diferentes culturas, porque los egipcios nos hablaban del Tepi, ese tiempo en el que hombres y dioses vivieron juntos. Cuando uno coteja todos estos datos y te das cuenta que coinciden, pues obvio es cuando uno realmente se enfrenta al misterio, al enigma y a una realidad inquietante que es muy posible que existiera. Y hay más episodios ovnis en la Biblia que nos va a relatar Alejandro Bernal. Y hay uno muy interesante, Juanje, en Josué, en el capítulo 10, que de acuerdo a los expertos se conoce como el sol volador de Yahvé. Un portento impresionante que protagonizó este Josué bíblico. Resulta, Juanje, que el 30 de octubre del año 1207 a.C. se estaban enfrentando los israelitas contra 5 ejércitos amorreos. Una batalla muy cruenta, los israelitas estaban en desventaja. Josué se apresura a llegar al lugar donde estaba ocurriendo esta confrontación. Y de acuerdo a este texto de la Sagrada Escritura, Josué le ordena al sol que se detenga en ese momento. El sol se detiene y al ver este portento los ejércitos amorreos quedan tan asustados y tan sorprendidos que emprenden retirada. Los pocos que se quedaron en el lugar perecieron por una lluvia de piedras que vino desde el cielo. Y desde entonces los expertos han realmente estado sorprendidos por cómo este sol pudo haberse detenido y hacer que ese día fuese uno de los más largos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Wow. ¿Era realmente el sol o era algún extraño objeto de gran tamaño que se posó frente a Josué y las tropas de los amorreos? Los científicos quienes han estudiado este pasaje bíblico, Juanje, afirman que exactamente hacia el año 1200 a.C., Marte se acercó inusualmente a la Tierra y que quizás las tropas pudieron haberlo confundido precisamente con este sol detenido. Sin embargo, es para mí uno de los episodios más enigmáticos. Sí, claro, para mí es un tema extrañísimo. Y luego, padre, es una cosa que es una constante en las apariciones marianas, la famosa Danza del Sol. Danza del Sol, efectivamente, que fue lo que sucedió en Fátima y que gente también dice que ha pasado en Medjugorje. Y en muchos lugares. Sí, ¿no? Muchos lugares. Lo que pasa es que hay escépticos que dicen que puede haber un momento de histeria o algún fenómeno natural que esté sucediendo. Uh-huh. Pero cuando la Sagrada Escritura habla de fenómenos naturales es la presencia de Dios con su pueblo. Y por eso los otros pueblos, al ver la figura del sol, por ejemplo, moverse, tiene una implicación muy grande de temor y de miedo, y sobre todo de destrucción, porque el fuego, bueno, el sol, el fuego, la luz, puede ser también para vida, pero también para destrucción. Sí, claro. Entonces, en los fenómenos marianos, el transgredir las leyes de la física, de que pueda el sol moverse, no se ha comprobado como tal, pero sí las experiencias y lo que ha vivido la gente. Estamos hablando que en Fátima fueron 70,000 personas, sí, que vieron este fenómeno y gente de alto nivel, científicos. Entonces es muy complicado el poder asociar un fenómeno que
como estaba hablando ahorita Alejandro, de Marte y en fin, fenómenos que se pueden desarrollar, a lo que realmente sucedió como un hecho que pasó hace 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 7.000 años. El hecho es que algo sucedió. Sí. Saber qué, ese es el gran misterio. Ah, sí. Y es muy curioso todo ese tipo de historias que nos aparece en la Biblia, de esas extrañas luces que acompañan a personajes que tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Efectivamente, el tema de Fátima es la aparición mariana más importante del siglo XX, porque 70.000 personas vieron bailar el sol, o 70.000 personas vieron moverse una luz de una forma anómala. Por eso hay gente que dice que fue un ovni, un objeto volante no identificado, porque estaba nublado. Ese día estaba nublado y además había estado lloviendo. Sí, es complejo. Es muy complejo y muy difícil. ¿Te queda algún tema más? Listo. Ahí estaban todos los archivos X que nos estaba narrando Alejandro, que tienen que ver con el fenómeno ovni. Bueno, nos estamos metiendo ya en los últimos 20 minutos de programa y yo hay un tema que me fascina. Para mí, uno de los grandes expedientes X de la Biblia, pero hemos estado hablando del Antiguo Testamento y ahora vamos al Nuevo Testamento. Es muy curioso que en el Nuevo Testamento no haya una descripción literal de cómo era Jesucristo. ¿Cuál era el aspecto de Jesús? Tenemos un Jesús icónico en los cuadros, que es un señor con el pelo largo, con barba. Si nos vamos a la historia, esto no tendría sentido, porque incluso el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios dice que es una deshonra tener el pelo largo. Los romanos tenían el pelo corto, se dieron cuenta que era un tema higiénico, y los judíos hicieron lo propio y se cortaban el pelo. Sí es cierto que los filósofos y eruditos era normal que tuvieran barba. Eso sí, lo que nos han demostrado los estudios antropológicos de esqueletos del siglo I en Israel es que la altura media de la gente era de 1,60 m. Normalmente no eran muy gordos, no había mucha comida, estaban en torno a 50 kilos y bueno, pues eran mediterráneos, eran como yo, que soy más peludo, que parezco el oso yogi, ¿vale? Entonces, pues Jesús podría, bueno, pues pelo corto, pero ojos claros, ojos oscuros, tal. Pues muy complicado, ¿no, padre? Es un acertijo. Sí, claro, porque la imagen que nos ha llegado de Jesús, que es bizantina, si la inventaron en Bizancio en la Edad Media, y es que los reyes en la Edad Media tenían barba y el pelo largo, por eso lo hicieron así. Claro. Pero realmente es imposible, o sea, lo del pelo largo, o sea... No es tan imposible, lo que pasa es que, por ejemplo, Juan el Bautista tenía el pelo largo. Ah, sí, claro, esa no la sabía yo, padre. Tenía el pelo largo, porque era una norma... Sí está descrito. Sí, es una norma que los profetas tenían que tener pelo largo. Entonces no es una regla general. Vale. Por lo general en el tiempo de Jesús sí, la mayoría tenía el pelo corto. Sí. Corto. Era de 1,60 m a 1,70 m más o menos. Correcto. 60 kilos, el más gordito 70 kilos más o menos. Pero la fisionomía cambia muchísimo. Entonces, ¿qué han hecho? Cogen un esqueleto y lo forran en piel y bajo un análisis antropológico organizan unas fracciones para decir este es. Eso es. Pero es muy difícil porque, mire, Israel es un sitio supremamente importante desde tiempos muy antiguos y por eso grandes reinos se lo peleaban. Sí. Sumerios, arcadianos, Babilonia, los persas, los egipcios, los africanos, porque es un punto neurálgico de comercio, tanto de occidente a oriente. Por ahí se pasaba todo. Entonces, económicamente, políticamente, aunque fuera un peladero, era muy importante. Pues sí, es un peladero en cierta... Bueno, ahorita no, porque la tecnología israelí ha cambiado todo, pero... pero comercialmente era supremamente importante. Sí, muy importante. Y tecnológicamente, porque por ahí pasaba el conocimiento de un lado al otro. Ahí se asentaron muchos pueblos, desde Mesopotamia, pero también de África, también de los pueblos del mar, estamos hablando del Mediterráneo, y se mezclaron. Entonces, la fisionomía rabínica o judía de ese entonces es diversa.
Algunos diversa, tenían, y a día de hoy sigue siendo súper diversa. Exacto. Entonces sí, habían de ojos verdes, ojos azules, ojos cafés, piel aceituna, marroncitos, blanquitos, sí los había. Sí, claro. Entonces es muy complejo, y hasta que no encuentren el ADN completo del linaje de Jesús, es muy difícil cómo podría llegar a ser. El siglo IV empiezan a desarrollar la fisionomía de Jesús, la que conocemos. De ahí, bueno, los bizantinos la desarrollan con ese perfil que ya Juan nos comentó. ¿Qué es lo que sucede? Debemos de entender que para el pueblo judío la imagen de Dios y la imagen de Jesús era una imagen que no se debía detallar o de pintar para el judío tradicional. Uh-huh. Estamos hablando que los primeros cristianos fueron judíos. Sí, claro. Y judíos que fueron muy fundamentalistas en cierto momento, hasta que aceptaron a Jesús. No es que dejaron de ser judíos, siguieron siendo judíos, pero mesiánicos. Sí. Entonces, y todavía existen. Así, muy claro, poquitos hay, muy poquitos. Sí, es minoría. Son muy poquitos. Es que es un revuelto que es difícil. Sí. Pero sí, el hecho es que ellos lo recogen los evangelios que tratan de narrar. Es un documento para adoctrinar, para llevar el mensaje, lo que Jesús hizo. Okay. Entonces ya detalles como si tenía un lunar o no tenía un lunar, si tenía el pelo hasta la cintura o no tenía pelo hacia la cintura, no es relevante porque no es de salvación. No era relevante. Sí. No era importante. A mí no me interesa si era alto o bajito. No lo describieron. Exacto. ¿No? Pero ¿por qué más no lo describieron? Porque para el judío la imagen de Dios es sagrada y no podían pintarla o dibujarla. Vale, esa es una teoría mía y de otros investigadores, ¿no? Ajá. Entonces, los primeros 4 siglos, como el primer siglo sobre todo, fue judío mesiánico, pero ya después se desarrolló con los gentiles o los paganos. Entonces, eso ya cambió toda la perspectiva, pero ya en ese entonces ya no habían registros de cómo fue Jesús. No existieron. Entonces, el hecho de pintarlo, de dibujarlo, ya era sacrílego para la mentalidad judía del primer siglo. Okay. Ya cuando pasa el paganismo le dicen, no, hermano, pues aquí ya la cosa es diferente. Necesitamos un buen pastor. Entonces le ponen la figura, una de las más antiguas, el buen pastor, aquí con la ovejita en los hombros. Entonces ese es el gran problema que hay sobre la fisionomía de Jesús, que muy posible nunca la vayamos a saber. Ha habido apariciones, ha habido señales, es más, hay algunos que dicen que han tomado fotos, videos, bueno, eso es muy relativo, bueno, hay de todo, pero que haya un relato o fisionomía de cómo era Jesús del primer siglo, no. Libros apócrifos posteriores, segundo, tercero, cuarto siglo, tratan de explicar algunas cosas, pero no hay un retrato escrito que pueda decir es que tenía un ojo más grande que el otro. O los ojos claros, o castaños, lo que sea. Ahora, aquí la clave de esta cuestión es la siguiente. Efectivamente, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay ninguna descripción de Jesús, pero ¿y si la síndone, la sábana santa de Turín, es real? Y ahí estuvo el cuerpo de Jesucristo. Un señor, no recuerdo la altura ahora, búscalo ahí, a ver. Me creo que 70 y algo. 70 y algo, juraría. Sí. Búscalo ahí. Y 80 kilos de... 80 kilos, la sangre es AB positiva, semítico puro, y es muy curioso porque el Santo Sudario de Oviedo, la sangre es igual, AB positivo. Exacto, pero hay mucha pelea ahorita en la actualidad, si sí o no todavía. Sí, pero para mí la síndone no es la Biblia, bueno, si parte de la historia bíblica, en el sentido de que si realmente tuvo el cuerpo de Jesús, porque esa sábana está impregnada de algún tipo como de radiación que no comprendemos. Porque cuando uno le hace una foto, lo que se ve en el negativo es un negativo en sí. Es una cosa súper loca. Ahí, por ejemplo, el personaje de la síndone sí tiene el pelo largo. Sí, tiene el pelo largo. Yo no sabía el detalle que nos ha dado usted, que los profetas sí tenían el pelo largo y que el Bautista tenía el pelo largo. Exacto. Vale. Y muchos rabinos sí tenían el pelo largo.
Es que no es, a veces queremos como encasillar a este grupo y es así, ¿no? Y más complejo. Exacto, y habían calvos también. Entonces, sí, claro, como yo, seguro. Como usted y yo ya voy para allá. Entonces, hermano, yo le llevo ventaja. A Alejandro también, no digan nada. Padre retroceder. Nos va a hacer un milagro aquí de la multiplicación de los cabellos. Juan, que aquí estaba mirando los datos, el cuerpo que aparece en la síndrome de 1,78 metros de estatura y 75 kilos. Hubiera sido un hombre alto para la época. Para la época sí, bastante alto. Es una posibilidad. Y luego fíjese, cuando yo me estaba documentando esta tarde, no había visto detalles como los que menciona usted. Pues efectivamente, a lo mejor los profetas podían tener el pelo largo, o alguna escuela rabínica o algún rabino, porque como eran filósofos, el aspecto de un filósofo no era el de una persona normal de la calle. El vestuario, la forma de vivir, absolutamente todo. Pero... Y que Jesús era muy sui generis. Él no encajaba con ninguna escuela. Él era su propia escuela. Sí, claro. Con lo cual... Entonces, si yo quiero dejarme la mecha larga, me la dejo. ¿Qué me van a decir? Pero vamos a algo mucho más profundo. ¿Es importante si era negro, morado o azul? No. Lo que hizo era lo importante. Hombre, lo importante es el mensaje. Un mensaje, madre mía, que transformó la historia de la humanidad y que sigue más de 2.000 millones de personas en la actualidad. Entonces, realmente... Bueno, pues es una historia fascinante. Lo que pasa es que, claro, no deja de ser curioso que no tengamos una descripción exacta de la persona más importante de la historia. Lo que pasa es que cuando Jesús resucita, se aparece a los apóstoles, no es con el mismo cuerpo que fue en vida, claro, hay una transformación y eso mucha gente no le pone cuidado. No, yo no sabía claro, eso. ¿Me lo explica usted? Hay una transformación física y espiritual, energética, una fusión de materia. Ajá. Por eso es que él se aparece en diferentes formas. Y tiene ciertas claves con los apóstoles. Fraccionó el pan. Veníamos en el camino de Maús y nuestro corazón ardía y él nos explicaba la palabra. O se sentó a pescar con nosotros y le dijo, vaya y pesque y bote de nuevo la red. Y cuando volvió, era él. ¿Sí me comprende? Claro, no, es que hay cosas que creemos, asociamos que son así, pero no son así. Vale, no es tan fácil. No. Ni muchísimo menos. No, y luego también un elemento clave. Claro, estamos hablando. Era famoso, para que lo entendamos, con el grupo de ellos. Pero para los demás no, era un desertor, un paria, un revolucionario, como lo quieran llamar. Sí, un revolucionario, sí. Sedicioso es la palabra correcta según la tradición. Pero para ellos empieza a coger fuerza, pero a los demás no les importa. Eso es algo que debemos de tener presente. Pasarán siglos para que él sea una persona importante. Claro. Es importante para el grupo de los apóstoles, los discípulos de ellos. Si dicen que cuando murió Jesús, bueno, no se puede saber la cifra exacta, otro de los expedientes X de la Biblia, pero dicen que podrían ser entre 100 a 1000 cristianos, no más, cuando murió Jesús. Es lo que yo he leído. Pero claro, fíjate qué arco tan grande, de 100 a 1000. Pero el más optimista dice 1000. Sí. El más optimista, efectivamente. Era un grupo pequeñito que veían, pues como unos alborotadores, como unos hippies ahí que hablan de paz y amor y tal, en una época donde la violencia era brutal. No, al principio hasta iban a las mismas sinagogas, compartían, pero cuando empezó a crecer, porque empezó a crecer como una plaga, dice Flavio Josefo, ese es el término. Ah, sí, una plaga. Sí, eso creció, pero exponencialmente, porque empezaron a misionar en diferentes lugares. Entonces los mismos judíos dijeron, ellos pensaron, ya se acabó el problema porque sacamos a Jesús del camino, ya esto se arregló. Que tengan otro pensamiento teológico, no hay problema, porque aquí usted puede pensar
esta línea, usted la otra, la discutimos y chao. Pero cuando empieza a coger fuerza y poder y empiezan a subir en diferentes niveles sociales, culturales, judíos, ahí la cosa ya no se puso buena. Ahí se preocuparon y dijeron, estos ya nos están ya no cogiendo. Son 4 hippies. No, ya es una organización, entonces los vamos a perseguir. Entonces se alían con los romanos para perseguirlos, claro, porque ya empiezan a tener fuerza. Eso es lo mismo que sucede 3-4 siglos después con Constantino. Sí. En todos los niveles sociales crecen como una plaga, tanto que Constantino dice, esta es mi opción. No, me bautizo. Sí, me bautizo que el imperio se me va. Claro, la mayoría en diferentes lugares, gente de poder, pues yo para tenerlos contentos, no, hagámosle esto porque este es el camino. Sí, no, él la tuvo claro. Y bueno, y fue el que institucionalizó los símbolos del cristianismo, exacto, la cruz y todo, fue Constantino, porque antes los símbolos del paleocristianismo eran, por ejemplo, el pelícano, eran el pez, pero no era la cruz. Los cristianos veían como un insulto a la cruz, porque a Jesucristo lo crucificaron. Lo utilizaban como una especie de códice a veces. ¿Ah, sí? Sí, para cuando se daban estos ciertas épocas de persecución, sí, Diocleciano y todo esto, utilizaban el persignarse para identificarse, o en la playa hacer el pescadito, sí. Vale. Exacto. Sí, eso me han dicho que en la playa, bueno, o que se veían y como antes el suelo siempre era de tierra, pues iban, todo el mundo llevaba bastón. Uno hacía un medio círculo, la parte de arriba, y el otro y era un pececito. Exacto, y hacer pececito. Estos son de la misma. Estos somos de la misma vaina. Entonces la cruz empezó, sí era como humillativo el símbolo de la cruz, los primeros 3-4 siglos. Ya después cambia toda una teología para darle un poder grande al símbolo de la cruz, ¿no? Ok. Otra cosa también, por ejemplo, que creo que es importante a la hora de que vea la gente la complejidad que es entender la Biblia. Y es que los textos del Nuevo Testamento nos llegaron versiones todas en griego antiguo. Pero eso es, lo que los arqueólogos llaman el documento Q o los textos en arameo, nunca han aparecido, con lo cual tenemos segundas o terceras copias. Entonces la copia de las copias. Claro, eso es dificilísimo, padre. Entonces, ¿cómo? Pero si hay algo muy importante, los judíos es un pueblo muy particular. Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, la tradición verbal es muy importante, memorizarla y escribirla. Los memoriones famosos. Y escribirla punto por punto. O sea, para el amanuense, el escritor del Antiguo Testamento, como lo de los del Nuevo Testamento, era fundamental. Copia literaria. Entonces, las copias que se han encontrado, más de 3.600 escritos en pergaminos y papiros de los libros apócrifos y de los Nuevos Testamentos del primero, segundo, tercer siglo, con nuevos hallazgos arqueológicos, los han cotejado y se han dado cuenta que un 95-97% son exactos. Ok. Entonces, lo más seguro es que los primeros que fueran en arameo, porque los apóstoles hablaban arameo, o sea, lo normal. Pero no era el lenguaje más utilizado para comercializar y para moverse. Debemos de entender de que el cristianismo desde el principio lo vio claro, y sobre todo con San Pablo, que el objetivo del cristianismo no era el pueblo judío, sino expandirse. Exacto. Entonces la lengua que se utilizaba para escribir y para el lenguaje por dominio helenístico era el griego. El griego, sí. Y el griego koiné. ¿Qué pasa? Como volvemos a lo mismo, Jerusalén, Israel es un sitio de comercio, de pasada de occidente a oriente. Muchos conocían muchos idiomas y los trabajaban de esa forma. El hebreo como lengua oficial de los escritos, tenían que conocerlo. Arameo de ese tiempo como la lengua más, los dialectos, por ejemplo, el de Galilea era muy diferente al de Judea, por ejemplo. Y estaba el griego y también latín y algunas otras lenguas de otros lugares porque necesitan comercial. Sí, entonces, claro. En esa perspectiva sí se debieron escribir algunos en hebreo, otros en arameo y en griego. Lo que yo apunto más es la visión de San Pablo y de los primeros escritos de yo aquí no me quedo.
yo la tengo clara, yo voy es para Occidente. Para ir a Occidente necesito griego. Sí. No, está todo escrito en griego, o sea, todos los textos antiguos están escritos en griego. Pues se nos pasó el programa volando, padre. Ya hemos llegado al final. Así que bueno, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, un repaso maravilloso a través de los archivos X de la Biblia. Quiero invitar a los oyentes de Noche de Misterio, jueves 2 de noviembre, tertulia de misterio con Néstor Armando Alzate aquí en Bogotá. Toda la info en mis redes sociales. Si les gusta mi trabajo, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandragora Misterios, en esa plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @. Padre, su conclusión y su cierre. Bueno, es fascinante el mundo de la Sagrada Escritura. Sí, es una verdad. Eso es otro mundo. Están cordialmente invitados a que profundicen, no solo se dejen guiar de una versión o de un comentario, lo que vieron en un canal de televisión o entré a internet y vi tal cosa, no. Traten de buscar más a profundidad, porque hay cosas maravillosas que podemos conocer y entender que no son las que creemos que son. Hay muchas cosas que están debajo de todo ese conocimiento, que es mucho más misterioso, mucho más atrayente y que nos complica la vida o la vuelve más fascinante. Sí, yo creo que más fascinante. Oiga, padre, ¿cómo pueden seguirlo? Para la gente Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, en Google, San Google, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todo. Twitter, bueno, lo que quieran, ahí me buscan. Sacachukis profesionales. Muchísimas gracias, padre Monseñor, por estar aquí e ilustrarnos sobre los textos sagrados. Mi opinión, que la Biblia es el libro más fascinante que jamás se ha escrito, porque nos narra nuestra historia de una forma en la que lo fantástico y lo misterioso se hace incluso cotidiano. Yo sí que creo que existió un diluvio, yo sí que creo que existieron esos gigantes, yo sí que creo que existieron y existen los ángeles y los demonios, y yo sí que creo que hay que vivir pegado a la luz. Hoy que tengo un exorcista a mi mano derecha, porque las sombras siempre acechan. Creo que Dios siempre está con nosotros, creo que la luz siempre nos acompaña y que este mundo es fascinantemente mágico, porque lo imposible se puede hacer real. La Biblia nos lo demuestra. Nunca dejen de creer, nunca dejen de mirar la luz y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.